estaría dispuesto a ofrecer el precio establecido una cantidad menor a la cantidad demandada. Claro, si hay un precio máximo, se coloca por debajo del equilibrio. Como es un precio menor al equilibrio, los productores están dispuestos a ofrecer una cantidad menor, total que es verdadero, ¿no? Segunda pregunta, decía si el oligopolio es una estructura de mercado donde existen pocos vendedores y muchos compradores. ¿Eso sería qué? Pocos vendedores, muchos compradores. Eso es un oligopolio. Verdadero, ¿no? Verdadero. Tercera pregunta, decía si la política económica utiliza algunos principios, leyes y modelos para explicar el comportamiento de los productores y consumidores peruanos. No, eso no es verdadero, eso es falso, ¿no? Esa es la teoría económica, ¿no? La política económica se encarga de, a partir de esos modelos, prescribir decisiones de política, tanto pública como privada, ¿no? Falso. Y la cuarta pregunta, una empresa decide incrementar la cantidad ofertada de aceite renovando su tecnología y toma un crédito de un banco. ¿Por qué falso? Una empresa decide aumentar la producción de un producto y toma un crédito. Dice la pregunta concretamente, la empresa Alicor decide incrementar la cantidad ofertada de aceite Primor, renovando su tecnología, tomando un crédito del BCP. Es falso porque ello implica un aumento en la oferta, no en la cantidad ofertada. Bien. Luego teníamos 4 preguntas más. En este caso, selección múltiple. Si disminuye el precio del azúcar, la oferta de helado se desplaza a la derecha. Claro, porque el azúcar es un insumo para producción de helados. Disminuye el precio de un insumo. Esa era la opción correcta, ¿no? Para producir helados necesitamos azúcar. La siguiente decía, en el análisis micro se estudia, no es parte, la decisión de una familia acerca de cuánto ahorra, claro, las decisiones familiares. Otra opción era el efecto de las regulaciones gubernamentales en la emisión de gases de automóviles. No, ¿no? Política económica afecta a todo el país, eso no es micro, eso es macro. La relación entre la tasa de inflación y la cantidad de dinero, ¿no? La inflación también es una variable macroeconómica. Y la cuarta opción era ninguna de las opciones. No, si era la opción de decisión de la familia acerca de cuánto ahorra, ¿no? Esa era la séptima pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es normativa? A corto plazo la sociedad enfrenta una disyuntiva entre inflación y desempleo. No, eso es economía positiva. Un mayor ingreso disponible estimulará el consumo. Si hay mayor ingreso, hay mayor consumo. Eso es, no tiene nada que ver con juicio de valor. Eso es economía positiva. C, impuestos menores provocan más trabajo y más ahorro. Economía positiva, ¿no? El efecto de los impuestos, ¿no? Menores es más trabajo, más ahorro. Correcto, que la opción era entonces la sociedad debe exigir a los beneficiarios de la asistencia social que busquen trabajo. Fíjense que la palabra debe, la sociedad debe exigir, es un juicio de valor, debe garantizar, debe lograr pues que los beneficiarios de la asistencia social busquen más trabajo. El deber ser, eso es normativo, ¿no? Se basa en opiniones, en juicio de valor. Y había otra más, ¿no? La octava. La elasticidad cruzada de X y Y es 0.5. Bueno, ya sabemos que si la elasticidad cruzada de dos bienes es positiva, los bienes son, ¿qué son?
Si es positivo, Sustitutos. los bienes son sustitutos. Muy bien. Bien, había 4 preguntas, 2 de desarrollo. A ver qué decía la primera pregunta de desarrollo. Usted está tratando de decidir si de tomar o no vacaciones. La mayor parte de su costo de vacaciones, como el avión, el hotel y dejar de recibir un salario, se mide en términos monetarios. Pero los beneficios son psicológicos. ¿Cómo podemos comparar los beneficios y los costos? Bueno, si los beneficios son psicológicos, una manera de compararlos con los costos que sí están medidos monetariamente es, por ejemplo, calcular los beneficios que percibiría una persona, bien, por evitarse, digamos, consultas médicas, ¿no? Beneficio puede ser medido a través de los gastos o los pagos que se evita por acudir a unas vacaciones, ¿no? Podemos calcular los costos con los beneficios, ¿no? La pregunta decía, ¿cómo podemos comparar beneficios y costos? Bueno, monetariamente los costos se miden en dólares, en soles, como dice, puede ser costos monetarios como el avión, es un boleto, el hotel se paga con costos, ¿no? Dejar de percibir un salario es un costo de oportunidad, ¿no? De las vacaciones. Pero los beneficios, ¿cómo los medimos? Bueno, si yo tomo vacaciones, me evito consultas médicas, ¿no? Por psicólogos, por exceso de trabajo, por carga laboral. Entonces, los beneficios, ¿no? Podrían ser precisamente los costos evitados, no incurridos, y se puede calcular económicamente. Es una manera, ¿no? La siguiente decía, está un poquito lento esto, por cierto, si en internet me hace una mala jugada, bien, si hay una mala jugada del internet con el Zoom, por favor, par de minutos, y yo me reconecto, ¿de acuerdo? Bien. Usted gana 100 apostando en un equipo de básquetbol. Ahora debe decidir entre gastar ese dinero o depositarlo en un banco por un año y ganar 5% de interés. ¿Cuál es el costo de oportunidad de ganar 100 ahora? Perdón, de gastar 100 ahora. Bueno, los intereses que deja de percibir. Si es 5%, estaría dejando de percibir $5, ¿no? Que es el 5% de 100. Esos son los intereses no percibidos, ¿no? La otra era era un ejercicio. Bueno, aquí ya era un cálculo. ¿Cuál era la elasticidad precio de la demanda? Eh, Porque nos daban los datos de precios y cantidad demandada de boletos aéreos para viajeros y para vacacionistas, ¿no? Se utilizaba el cálculo del punto medio cuando el precio aumentaba de 200 a $250. Entonces habría que calcular, ¿no? La elasticidad precio. ¿Cómo la calculamos? El delta Q, que es 200, perdón, para los viajeros, 1900 menos 2000, una caída en la cantidad demandada, entre el Q promedio, que sería 1950, sobre el delta P, que sería 50 entre el promedio, entre 200 y 250 es 225. Y lo mismo para el cambio en delta Q y delta P para los vacacionistas, ¿no? ¿Por qué puede ser que los vacacionistas tengan una diferente elasticidad que los viajeros? Seguramente para los vacacionistas la elasticidad precio les dio mayor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para ellos el viaje es una demanda más elástica, ¿no? Mientras que para los viajeros de negocios es más inelástica. Por eso la elasticidad precio les debe haber dado mayor en los vacacionistas, ¿no? A ver, voy a ver el cálculo. El, el resultado de ese ejercicio, por acá lo tengo. Con esto ustedes ya pueden saber cuánto les fue, cómo les fue, ¿no? Cuánto sacaron.
Acá está. Mira, la elasticidad precio para los viajeros de negocios les debe haber dado menos 0.231. Decía usar 3 decimales. Y para los vacacionistas, menos 1.286. Como dije, para los vacacionistas es mayor en valor absoluto. ¿Por qué es mayor la elasticidad para los vacacionistas? Porque tomar vacaciones es una decisión que tiene otras opciones, mientras que para los viajeros de negocios es más inelástico, ¿no? Ese era el ejercicio. Y el final era el ejercicio sobre equilibrio entre precio y cantidad de un producto agrícola. Habría que igualar la oferta y la demanda. En este caso, la oferta era igual a PX, ¿sí? Era una oferta perfectamente elástica y una curva de demanda 25 menos 0.25 PDX. Entonces, igualando oferta y demanda, ¿qué nos dio? A ver el resultado. ¿Qué les dio? ¿Ya comprobaron el resultado? En ese caso, perdón, PX, que era oferta, y la demanda 25 menos 0.25 PX, nos da un precio de mercado 20 y cantidades de mercado 20 también. Y cuando el precio se fija en 16, ¿no? La cantidad demandada será 21 y la oferta 16, o sea que hay una escasez de 5. ¿Vale? Esas son las respuestas del examen. Bueno, ya ustedes tienen su respuesta, entonces ya más o menos saben cuál fue la nota, ¿no? No he subido las notas, pero estoy resolviendo el examen para que ustedes tengan mejor idea de cómo les fue, ¿no? Como les digo, tengo otro grupo, pero en el transcurso de la semana yo les estoy colgando las notas. Por aquí me preguntó, persona que me preguntó. Bien, continuamos. Entonces, no hay dudas, preguntas sobre el examen. Eh, Consultas sobre la prueba. Voy a salvar el Moodle. A continuar. Entonces, habíamos hablado, como dijimos, hasta los impuestos porque no quisimos seguir avanzando hasta que no vieran ustedes su práctica. Dejamos pendiente los subsidios, ¿no? Entonces, hablemos un poco de los subsidios. Ya les voy a mostrar en pantalla. Bien, habíamos hablado de impuestos y, digamos, la otra cara de la moneda son los subsidios, porque cuando se aplica un subsidio, ¿no? Ya sea para el comprador o vendedor, un ejemplo, si hay un subsidio para la compra de vehículos
ecológicos, ¿no? El resultado va a ser el contrario del impuesto. En este caso vamos a tener que el precio cae y el vendedor recibe un precio más alto y aumenta la cantidad producida. ¿Cómo es eso? Bueno, obviamente si hay un subsidio al comprador, para el comprador es más barato comprar el bien, ¿no? Hay un producto que tiene un determinado precio en el mercado, vamos a suponer que inicialmente es PM y la cantidad es QM, y el Estado anuncia un subsidio S, ¿verdad? Entonces, en este caso, al precio que recibe el vendedor, se le resta, se le descuenta un subsidio que va a pagar el comprador, ¿no? Que va a ser el precio que va a pagar el comprador. Entonces, para el comprador es más barato. Ahora, del precio se descuenta un subsidio. Y la demanda entonces aumenta, se desplaza. ¿Hacia dónde? A la derecha. Comprar el producto más barato. Y como vemos, entonces la cantidad ofertada es QS al precio PB. Como dije, es el precio que recibe el vendedor. Y a este precio, el comprador solo paga PC. ¿Por qué? Porque se le descuenta, se le resta S, que es el monto del subsidio. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque el Estado busca favorecer la compra y venta de este producto. Entonces otorga ayudas, en este caso al comprador, y para el comprador, entonces su excedente es más alto, es mayor. Ahora es el área roja. ¿Por qué? Porque está adquiriendo mayores cantidades del producto. ¿No es así? Y en el caso del Estado, está haciendo un gasto, está haciendo una erogación que es el monto del subsidio por cierta cantidad QS, es el área amarilla. Bien, ¿cómo lo podemos ver mejor? Acá. Inicialmente hay un equilibrio, repito, PM y QM. Y el Estado entonces aplica un subsidio S y dice, bueno, al vendedor le vamos a entregar el precio que exige, PB. ¿Por qué cantidad? Por QS. Pero de ese precio, solo el comprador va a pagar PC. Total que la diferencia la paga el gobierno, digamos así, que es S, multiplicado por la cantidad que es QS. Entonces se genera esta área amarilla. De esta área amarilla, hay un área negra que es la pérdida irrecuperable de eficiencia. ¿Cómo entendemos eso? Bueno, en el sentido de que en este caso será el área G. Fíjense que para el Estado hay un gasto, como dije, una erogación, que son las áreas B, C, D, E, F y G. ¿No es así? Fíjense que para el comprador el precio es PC, por lo tanto que su excedente ha aumentado en las áreas D, E y F. Y para el vendedor el precio aumentó a PB, total que su excedente aumentó en las áreas B y C. Digamos que el gobierno paga D, E y F para beneficiar al comprador, B y C para beneficiar al vendedor, pero también paga G que no va a ningún bolsillo. Por lo tanto, es una pérdida irrecuperable de eficiencia. Aquí está, ¿no? Sin subsidio, los excedentes son A, B para el comprador, D y H para, acá está, el productor. Y no hay un gasto del Estado. Total que el excedente total es A, B, D y H, ¿no? Las áreas triangulares de las que hemos hablado siempre, ¿no? El triángulo rojo y el triángulo azul. A, B, D y H. Si nos vamos a la figura, de nuevo, recuerden, teníamos un triángulo, que es un triángulo que representa el excedente del consumidor, que era un triángulo rojo, ¿recuerdan? Y había otro triángulo
que es el triángulo azul. Vamos a graficarlo, tratar de graficarlo así, ¿no? Este triángulo azul ¿ver? Vamos a ver si le damos la forma. Bien, este es aproximadamente el excedente del productor, ¿recuerdan? Bien, el excedente del productor es entonces un área azul DIH, D más H. Y esta área, ¿no? DIH. Y el excedente del consumidor es el área A y B. A y B, DIH. Esos son los excedentes iniciales. A, B, DIH. Total que el excedente total es la suma de ambos, ¿no? El área azul y el área roja. El Estado no hace ningún gasto. Pero a partir de esa situación paga un subsidio, que llamamos S. Con el subsidio S, el vendedor recibe un precio mayor, que es PB. Total que el excedente del productor aumenta en las áreas B y C, porque recuerden que es todo el área sobre la curva azul y por debajo del precio. Mientras que el consumidor paga solo el precio PC. Y por lo tanto su excedente aumenta en las áreas D, E y F, como vemos en el recuadro, ¿no? El excedente del productor y el excedente del consumidor. El excedente del consumidor aumenta D, E y F. Pero el Estado hace un gasto que es la sumatoria de todas esas áreas más el área G. Y esta área G es la que está sobrando, digamos. Es lo que llamamos pérdida irrecuperable de eficiencia. Es el cambio negativo porque ni va a sumar al consumidor ni al productor, ¿no? Es un gasto que realiza el Estado y no va, digamos, a ningún bolsillo. Por tanto, cambia el excedente total en el área menos G. La búsqueda entonces de beneficiar al producto genera una pérdida irrecuperable de eficiencia. ¿Qué dicen ustedes en el chat? ¿Alguna pregunta? El subsidio entonces implica que el gobierno está tratando de beneficiar, como dijimos, la producción y venta de un producto, pagando, haciendo un gasto, y esa búsqueda de equidad, quizás es un producto estratégico, como los vehículos ecológicos, ¿no? Haciendo que las mayorías sufran menos de contaminación, trae una consecuencia que es la pérdida de eficiencia. Y esa pérdida de eficiencia es esta área G. ¿Bien? Ahora, ¿qué tan grande es la pérdida irrecuperable de eficiencia? Bueno, va a depender. Va a depender de qué tan elásticas o inelásticas sean las curvas de demanda y oferta. Cuanto más elásticas sean, mayor será la pérdida irrecuperable de eficiencia. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente la pérdida de eficiencia depende de la cantidad. Mientras más elástica, recuerden, la demanda o la oferta, mayor va a ser el cambio en Q
tanto si se aplica un impuesto como un subsidio, y por lo tanto el área o la base de ese triángulo va a ser mayor, ¿no? Y dado que el triángulo tiene una área mayor, entonces económicamente la pérdida de eficiencia será más alta. Mientras más elástica sea la demanda y la oferta, por lo tanto mayor será la reducción de la cantidad producida, si hay un impuesto, y mayor la pérdida irrecuperable de eficiencia. ¿Cómo lo vemos acá? Quizás más sencillo, ¿no? Fíjense que aquí tenemos una curva de oferta que es muy inelástica, ¿no? Que es la curva de oferta de viviendas, ¿no? La curva azul, fíjense que es muy empinada, ¿no? ¿Por qué es inelástica? Bueno, porque la oferta de viviendas eh, no varía rápidamente entre los cambios en el precio. Bien, eso significa que no hay manera, pues, de que un productor deje de llevar al mercado una construcción de viviendas que ha comenzado si los precios caen, ¿no? En este caso, si se aplica un impuesto, ¿no? La cantidad es QT, y como la curva de oferta es más inelástica, la incidencia fiscal es mayor. Fíjense que el precio del vendedor de viviendas cae mucho, hasta PB. Pero como mayor es la inelasticidad, ¿no? Mientras más inelástica, como dijimos, ¿no? Menor será la pérdida irrecuperable de eficiencia. Fíjense que el área gris es muy pequeña en comparación con lo que sucedería cuando la oferta de petróleo, por ejemplo, la consideramos porque es más elástica. Bien, en este caso, los productores de petróleo son capaces de reducir la cantidad ofertada rápidamente ante los cambios en los precios. Y si se aplica un impuesto, como la oferta de petróleo es más elástica, comparen la pendiente de la curva azul de la izquierda con el de la derecha. Este es más elástico, el de la derecha. El delta Q es mayor. Fíjense la curva, perdón, la flecha amarilla es más amplio. Como ya dijimos, la base de este triángulo es mayor. Bien, tanto el triángulo de arriba como el de abajo tienen una base más amplia y por lo tanto la pérdida es más alta, es mayor. ¿Cómo puedo arreglar el tema de la asistencia? Traté de conectarme a las 2 de la tarde, pero mi internet no ha estado funcionando bien. Ya. ¿Cuál es tu apellido? Yo lo tomo en cuenta. Eh, Asistencia. ¿Alguien más tuvo problema? Profesor, buenas tardes. Yo tuve el mismo problema. No escucho. Sí, profesor, buenas tardes. Disculpe, yo tuve el mismo problema. Tu apellido Altamirano. Me está mirando. Nicole. Vale. Los coloco justificados. No, no justificados. Los coloco retardados. No, no inasistencia, sino retraso. Hoy es 25. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, mientras más inelástica sea una curva, mayor será la incidencia fiscal, lo que hemos dicho siempre, ¿no? Menor será la pérdida irrecuperable de eficiencia, ¿no? Pero menor será, o mayor, perdón, será la recaudación tributaria. Fíjense lo que vamos a ver ahora. El caso extremo, ¿no? Cuando la curva de oferta es perfectamente inelástica, toda la incidencia fiscal va sobre el vendedor, lo que ya habíamos hablado. Todo lo contrario, sí, es perfectamente elástica, ¿no? Pero la pérdida irrecuperable de eficiencia será mayor. Entonces, mientras más elástica, mayor la pérdida irrecuperable de eficiencia y menor la recaudación fiscal. Cuanto más inelástica sean, menor será la pérdida irrecuperable de eficiencia, ya sean
por el lado de la demanda o de la oferta, ¿no? Y mayor será la recaudación fiscal, ¿no? Cuanto más inelástica sea la demanda y la oferta, menor será la recaudación, perdón, la reducción de la cantidad producida y vendida y mayor será la recaudación impositiva. ¿Cómo lo podemos ver acá en este gráfico? Aquí podemos resumir todo. En estos dos gráficos podemos resumir todo lo que hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, si hay un impuesto, ¿no? En este caso, a los terrenos. Los terrenos, las propiedades, los suelos, digamos, tienen una oferta. Obviamente esa oferta es inelástica. El vendedor de propiedades no puede disminuir rápidamente la cantidad de propiedades en venta si el precio disminuyera. Es un producto que no acepta fácilmente sustitutos. No hay manera de sustituirlo, ¿no? Otro tema es el tiempo, el horizonte temporal. Si es muy corto, la respuesta que tenga el vendedor de suelos o de terrenos es muy lenta. Total que esta curva de oferta es muy pendiente, es muy inelástica. Cuanto más inelástica, la incidencia fiscal va a recaer más en el vendedor. Fíjense que la caída en el precio para el vendedor es mucho mayor que para el aumento del comprador. Pero mayor inelasticidad significa menor pérdida irrecuperable de eficiencia. ¿Por qué? Porque el delta Q es muy pequeño. El triángulo gris es muy pequeño. Pero a su vez, como el delta Q, ¿no? Como la caída en la producción es muy pequeña, la recaudación fiscal, que es el área amarilla, es mayor, ¿no? Entonces, mayor inelasticidad, mayor incidencia fiscal, mayor recaudación impositiva, pero menor pérdida irrecuperable de eficiencia. Todo lo contrario para el caso de las elasticidades. Por ejemplo, si ahora hablamos de la demanda, una demanda elástica, hablamos de la demanda de yates, por ejemplo, ¿no? Para los ricos. Se aplica un impuesto a la compra y venta de yates, ¿no? Los ricos pueden sustituirlos por otros productos de lujo, ¿no? Son productos que tienen una elasticidad, precio de la demanda muy grande, un valor absoluto, ¿no? Son fácilmente sustituibles. Son productos de lujo, son bienes de lujo, ¿no? Por lo tanto, la incidencia fiscal recae más sobre el vendedor. La caída en el precio del vendedor es mayor. La incidencia fiscal hace que, entonces, la caída en la cantidad producida sea más grande, sea más proporcional y la pérdida irrecuperable de eficiencia mayor. Pero la recaudación tributaria, que es el área amarilla, es más pequeña. ¿Por qué? Porque la recaudación es el área que depende de Q. Como Q ha caído tanto, la recaudación es pequeña. Como dijimos, si se aplicara un impuesto tipo Robin Hood, ¿no? Buscando llevar dinero de los ricos a los pobres, aplicándole a los ricos un gravamen por la compra de propiedades, de yates, de terrenos, posiblemente afecta a los ricos, pero ellos al fin van a terminar sustituyéndolo por otros productos, otros bienes de lujo, vacaciones, joyas, etc. Y quien se va afectado es el vendedor, en este caso de yates. Y lo que hace es que disminuye la producción y venta de yates. Y como el impuesto afecta a la cantidad, pues como hay tan pocos yates, la recaudación va a ser muy pequeña. Fíjense que el área amarilla es prácticamente nula, ¿no? Es muy pequeña, muy cercana a cero, pues. El delta Q es el cambio, pues, entre el Q final y el Q inicial, que está dado por la flecha amarilla. Mientras más grande sea la flecha amarilla, menor recaudación tributaria. ¿Bien? Seguro que ustedes ya han hecho algunos ejercicios de impuestos, ¿verdad? Eh, Roxana, Roxana, suyo, pregunto.
sobre la asistencia. Ajá, ¿qué pasó con la asistencia? Ah, ya. No, pero pregunto, Rosana, sí, ya lo tomé acá. No escuché, no escuché. Pregunto ahora si hay ejercicios de impuestos y subsidios que ustedes hayan resuelto. Sí, ¿no? De acuerdo. Bien, vamos al día entonces. Ejercicios sobre impuestos y subsidios van para el final. Bien. Hay un ejercicio, por ejemplo, de impuestos sobre una empresa de gas. Les recomiendo que lean ese ejercicio, que lo resuelvan. Les voy a pedir que tomen nota de este ejercicio. Les voy a dar como tarea. Quizás el profesor les ayude a resolver. Lo voy a copiar en el chat. Mira, el ejercicio dice, el producto gas del norte presenta como funciones de demanda y oferta semanal QX igual a 32 menos 4 y la oferta es QX igual a 8 más 2 P de X. Determine, grafique y analice la posición de equilibrio, fácil, igualar oferta y demanda, y luego el equilibrio y el nivel de bienestar cuando se aplica un impuesto a la producción del 20%. Calcule el impuesto pagado y la pérdida de eficiencia. Bien, voy a dejar ese ejercicio como tarea. Bien, es un ejercicio tipo examen, digamos, para el final, pues. Si alguien lo resuelve, le coloco algunos puntos de participación hoy día. Si lo logra resolver hoy, claro. Eh, ¿Preguntas? ¿Cómo resolverlo? Bueno, tienen que igualar la oferta y la demanda, hallar el equilibrio. Y una vez que tengan el equilibrio, van a calcular un impuesto. En este caso, dice 20%, ¿no? Impuesto a la producción. Calcular cuánto es el impuesto y la pérdida de eficiencia. Ahí está el ejercicio. ¿Correcto? Mm, mm. Bueno, pueden irlo pensando, pueden irlo mirando y me comentan, ¿no? Si tienen una idea o alguna solución inicial, ¿no? Yo lo tengo acá ya resuelto. Solo tengo que recordar dónde están. Ah, acá está. Ya tengo la solución acá. Bueno, si alguien lo logró resolver. Hoy me tocó hacer caja y se presentó un problema. Claro, no hay problema. Rubén, lo toma en cuenta, pues, como retraso, ¿no? Rodríguez, Rubén.
Bien, entonces, bueno, les dejo ese ejercicio de tarea. Para cerrar lo de impuestos, subsidios, precios máximos y mínimos. Vamos a comenzar con la siguiente unidad que incluye el tema de producción, costos y el equilibrio competitivo, ¿no? Vamos a comenzar con el tema de la teoría de la empresa y la producción. Si se corta el internet un momento, por favor me esperan. Bien, hablemos de la empresa. ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué es la teoría de la empresa? ¿Qué es la teoría de la producción? Función de producción, indicadores, producto medio, producto marginal. Y estudiaremos las etapas o fases de la producción. Bien. Bien, una empresa, ¿qué podemos entender por empresa? Bueno, al fin de cuentas, recordemos que todo producto o servicio, todo bien o servicio, detrás de él, una vez que llega al mercado, tiene una habilidad empresarial, ¿no? Que es un factor de producción constituido precisamente por la capacidad que tiene el empresario de tomar decisiones, de organizar, de contratar personal, de aplicar una cierta tecnología para, como decimos, llevar al mercado un determinado producto. El producto puede ser un bien, como por ejemplo una comida, un alimento. Puede ser un servicio, como el servicio de intermediación financiera que prestan los bancos, ¿no? Captar dinero de los ahorristas y colocarlo en inversiones o entregarlo a quienes solicitan crédito. Es un servicio, lo llamamos intermediación financiera, ¿no? ¿Qué hacen los bancos con el dinero? No solo lo guardan en sus bóvedas, sino que también el dinero sirve para financiar a otras personas, emprendedores, por ejemplo. Es un servicio. Y a cambio de nuestro dinero nos pagan una cierta tasa de interés, ¿no? Una siderúrgica, una termoeléctrica, etcétera, es una empresa, ¿no? Utiliza, entonces, como decíamos, una cierta tecnología, es una unidad técnica. Utiliza insumos, utiliza materia prima, la habilidad empresarial, el capital, la tecnología. Los combina, ¿no? Para llevar al mercado algo que ofrecer y obtener a cambio de ello una cierta ganancia, un cierto margen de utilidad. Total que la empresa, al fin de cuentas, en resumen, es una unidad técnica y económica. Técnica porque hace uso, como dijimos, de cierta tecnología, de ciertos factores de la producción, los optimiza para llevar un producto al mercado y obtener rentabilidad económica. Unidad técnica y económica. Entonces se dedica a transformar esos insumos, digamos, esos factores productivos, con una cierta tecnología para llevarlo al mercado y obtener un beneficio. Hablemos de beneficios que pueden ser económicos. Bien, la empresa entonces se dedica en general, ¿no? Pueden ser, como dije, un banco, puede ser una universidad, ¿no? La universidad contrata personal administrativo, contrata docentes, tiene una cierta estructura
digamos, un cierto capital, ¿no? Tanto administrativa, pero también el campus universitario, donde hay aulas, secciones de posgrado, de investigación, laboratorios, etcétera, para ofrecer un producto, ¿no? Que es el servicio educativo, la educación. A cambio de ello, por supuesto, hay un cierto margen, ¿no? Así como el de cualquier tipo de actividad económica. Total que el objetivo de la empresa no es otra que maximizar sus beneficios. Y hablemos de los beneficios económicos. Total que toda actividad económica genera unas ciertas ventas, unos ciertos ingresos, y descontando los costos de producción obtenemos un margen de ganancias, que vamos a llamar beneficios económicos, ¿no? Pero para saber cuáles son los beneficios, la empresa necesita medirlos, ¿no? Para medir esos beneficios, debe primero y principal partir de lo que conocemos como teoría de la empresa. Cómo se organiza para cumplir su propósito, para cumplir su objetivo. La teoría de la empresa en realidad está constituida por tres teorías interrelacionadas entre sí, que son la teoría de la producción, de los costos y la teoría de la organización empresarial. Es decir, la empresa no solamente debe tomar en cuenta qué producir, recuerden, la empresa no solamente decide cuánto producir, sino cómo hacerlo, a qué costos, ¿no? Y también dónde producir y para quién producir. Debe organizarse. Esa empresa debe tener una cierta participación en el mercado, debe funcionar, por ejemplo, en una cierta estructura de mercado, que puede ser un mercado competitivo o puede ser un mercado de competencia monopolística, etcétera. Total que la empresa, entonces, debe tomar, como decimos, decisiones no solo vinculadas al proceso productivo como tal, sino también a cuáles costos de producción incurrir, a cuáles no, ¿no? Y también qué tipo de decisiones tomar dependiendo de la estructura de mercado en la que se encuentre. No será lo mismo para una empresa en un mercado competitivo que para una empresa que participa en un mercado oligopólico, ¿no? En ese sentido, entonces la teoría de la empresa nos explica todas las fases, todos los procesos en que la empresa opera para obtener y cumplir, como dice acá, su objetivo de maximización del beneficio económico, ¿no? La teoría de la producción, entonces, que es lo que vamos a comenzar a estudiar hoy, se enfrasca, se enfoca en este problema, ¿no? Cómo la tecnología de la producción es aplicada, ¿verdad? Para a partir de unos ciertos factores de la producción, llevar al mercado unos ciertos productos. El qué producir, ¿no? Y el cuánto producir. ¿Recuerdan? Las preguntas del problema económico. Eran 6, ¿no? O eran 8. ¿Cuántas preguntas eran las del problema económico? ¿O eran 5? ¿No? Bueno, las preguntas vinculadas al qué, al cómo, al cuándo, ¿no? El dónde y para quién producir eran 5 preguntas, ¿no? 5, ¿verdad? 5 preguntas del problema económico. Bueno, están, digamos, resumidas acá en estas teorías, ¿no? Entonces, ¿cuánto producir? ¿Qué y cuánto producir? Teoría de la producción. La empresa necesita saber con qué factores cuenta, cómo utilizarlos, qué tecnología aplicar y cuánto precisamente del producto va a poder llevar al mercado. Luego hablaremos, por supuesto, de la teoría de los costos. Cómo hacerlo, en qué costos se debe incurrir, cómo se clasifican los costos, como dice acá, vamos a ver que hay costos económicos, ¿no? Que son, por ejemplo, variables, ¿no? Dependiendo del nivel de producción. Y vamos a ver también que hay algunos costos que no varían, que son fijos, ¿no? Y detrás, digamos, de todo este escenario está la organización empresarial, ¿no? Porque ya sabemos que el comportamiento de la empresa dependerá de su estructura de mercado. Eso también es muy importante, ¿no?
Si, por ejemplo, debe coludir con otras empresas para definir márgenes de ganancias, siempre y cuando el Estado lo permita, ¿no? Si, por ejemplo, hay monopolio, ¿no? La empresa, por ejemplo, puede estar sometida a algún tipo de regulación. Entonces, la empresa debe decidir cómo actuar ante la estructura del mercado en la cual se encuentra. Y si es una empresa competitiva, tomar decisiones de, obviamente, minimizar los costos de producción para poder participar con mayor margen de ganancias en el mercado. Al fin de cuentas, los precios están dados, ¿no? Los precios son fijos. Mientras que un oligopolio implica, ¿no?, la teoría de la organización empresarial, tomar decisiones acerca de los precios. Bien. La producción, entonces, para una empresa es clave y se entiende precisamente como un proceso, el proceso productivo. Por eso los economistas hablan del proceso productivo, de la actividad económica. Porque al fin de cuentas, como decimos, tiene diferentes fases, tiene diferentes etapas. El proceso productivo se origina con el uso de y la aplicación de insumos y factores de la producción por parte de la empresa que aplica una cierta tecnología para llevar al mercado bienes y servicios. Básicamente lo mismo que hemos dicho desde el inicio, ¿no? La empresa cuenta con, recuerden, la función de producción, ¿a qué se refiere? Perdón, la frontera de posibilidades de producción, ¿a qué se refería? Bueno, al hecho de que existen factores de la producción como tierra, trabajo, capital, habilidad empresarial. Habrán insumos de la producción como las materias primas, ¿no?, que tienen un cierto nivel, que hay un cierto stock. Y la frontera nos decía cuál era el límite alcanzable para algún agente económico, dependiendo precisamente de esos factores y esos insumos, ¿no?, dada una cierta tecnología. Bueno, la idea es la misma. La empresa tiene a su haber unos factores, unos insumos, digamos, tiene unas materias primas y tiene maquinarias como factores de producción, equipos, capital, tiene mano de obra, tiene habilidad empresarial, que son los factores de la producción: tierra, trabajo, capital y habilidad empresarial. Con esa tecnología aplica el conocimiento para llevar al mercado un servicio, por ejemplo, de intermediación financiera, como lo que veníamos hablando. Obviamente, los factores de la producción de un banco o de una institución de este tipo, en general son los mismos, pero tienen sus particularidades. En un banco operan personas también, como operan en una empresa que se encarga de la pesca de arrastre, ¿no? También hay operarios, pero son habilidades diferentes. La tecnología cambia. El stock, el capital es diferente. Un banco, ¿no?, tiene, por ejemplo, sedes administrativas, tiene sucursales y, por supuesto, una empresa de este tipo tiene embarcaciones. Pero digamos, en general, todo tipo de empresa que presta un servicio o lleva al mercado un bien, ¿verdad?, cuenta con, en general, esos factores de la producción con sus particularidades en cada caso, ¿no? Una aerolínea, ¿no? Una aerolínea tiene capital, que son, por ejemplo, sus aeronaves, ¿no?, la flota de aviones. Y tiene mano de obra, ¿no? Tiene trabajo, por ejemplo, los operarios, ¿no?, los administrativos, pero también los pilotos, personal de asistencia en el vuelo. Y también tiene insumos, tiene materias primas como el combustible, ¿no? Y ese combustible obviamente es necesario para operar las aeronaves. Total que todo proceso productivo se basa en esta misma idea, es lo que quiero decir. Y la idea de una aerolínea, de un banco, la idea de una, dijimos, empresa dedicada a la pesca es obtener ganancias. La función de producción nos dice entonces cuánto es lo máximo que puede producir una empresa que busca ganancias, dados esos factores de producción y sus posibles combinaciones. Quizás yo querría
ampliar la cantidad de captura como individuo dedicado a la pesca, pero pretendo no contar con personal de apoyo. Obviamente, ¿no?, habrá un punto en el cual la cantidad producida estará limitada por el tiempo, por la habilidad de una sola persona. Entonces necesitas contratar mano de obra. Entonces, ¿cuáles son las combinaciones, ¿no?, óptimas para que la empresa pueda maximizar su producción y lograr en el mercado un mayor margen de ganancia? Esa respuesta nos la da esta señora que está acá, que es la función de producción. Nos dice, nos especifica cuál es el resultado, digamos, cuánto es lo máximo que se puede producir dada una cierta cantidad de factores. Vamos a verlo con un simple ejemplo que decía acá. Bueno, obviamente entendiendo que cuando prestamos un servicio como productores, bien, evidentemente ese servicio que nosotros estamos prestando, ¿no?, de manera directa o indirecta, representa el consumo de un bien por otras personas. O sea que todos somos consumidores en un momento dado. En un proceso productivo sencillo, simple, como el de la producción de hamburguesas, supongan que queremos resolver el problema de cómo producir. Ya sabemos que queremos qué producir hamburguesas. ¿Cuánto producir? Ya decidimos producir 10 hamburguesas, digamos, en una hora. En una hora mi empresa es capaz de producir 10 hamburguesas, pero queremos decidir otra pregunta, la respuesta a otra pregunta, que es ¿cuál? El cómo producirla. ¿Cómo producir esas hamburguesas? Y tenemos en el mercado, diríamos así, diferentes combinaciones posibles de ingredientes. ¿Qué ingredientes necesita una hamburguesa? Bueno, obviamente el pan, etcétera. Pero también necesitamos unos factores. Necesitamos personal, quizás un cocinero, un chef, o varios chefs. Necesitamos quizás una cocina, ¿no? Necesitamos, por supuesto, un local, ¿no es así? Y por supuesto necesitamos quizás dónde servir las hamburguesas, necesitamos platos. Entonces, obviamente, todo proceso productivo, como ya dije, involucra ciertas combinaciones de ingredientes en este caso y factores de la producción como la mano de obra, etcétera. Por muy sencillo que sea el proceso productivo, digamos, como la producción de hamburguesas, o por muy complejo que sea, como la generación de energía nuclear, por ejemplo. Por muy complejo que parezca, todo parte de la misma idea, ¿no? Como ya vuelvo y repito, hay insumos, ¿no? Hay ingredientes, hay materias primas, ¿bien? Y también hay un cierto capital, una cierta mano de obra, una cierta habilidad empresarial, que son los factores de la producción. Tierra, trabajo, capital, habilidad empresarial. La idea de, entonces, cómo producir esas hamburguesas, que son 10, involucraría una decisión adicional. Si es que hay diferentes opciones, diferentes combinaciones posibles, al menos de los ingredientes más básicos, sin complicarnos en cuanto a la calidad del producto, no nos compliquemos por ahora